Bueno, ¿qué tal amigos? Vamos a ver un poco de dinámica, la segunda ley, no de forma teórica, sino vamos a verlo un poco práctico. Sabemos que la segunda ley de Newton establece la relación que existe entre una fuerza, la masa de un objeto y la aceleración. Un caso particular, muy sencillo, podría llegar a ser el análisis de un objeto que vamos a llamar de masa m, el cual está apoyado en el piso. Por el momento vamos a despreciar el rozamiento, o sea, el piso se desliza sin rozamiento, al cual se le aplica una fuerza F. Bien. ¿Cuántas fuerzas, además de la fuerza aplicada, intervienen en este objeto? ¿Están presentes? Bueno, por lo pronto tenemos el peso del objeto y, como es de esperar, una reactiva a ese peso, que es la normal. Esto surge a partir del análisis de la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción igual de sentido y dirección opuesta. Por ejemplo, al cuerpo le estamos aplicando una fuerza de 10 newtons y el cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. Según la fórmula que ya conocemos, podemos despejar la aceleración. La aceleración sería igual a la fuerza sobre la masa. Todo lo que tenemos aquí es dato, así que podemos utilizar 10 newtons sobre 5 kilogramos. Esto es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, una fuerza de 10 newtons ejercida sobre este objeto de masa de 5 kilos le imprime una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. O dicho de otra manera, podemos decir que el cuerpo se acelera 2 metros por segundo cuadrado cuando una fuerza de 10 newton es ejercida sobre él, ya sea empujando o tirando del mismo. Otro caso podría llegar a ser un poco más complejo, en el que tenemos dos objetos que se deslizan también sobre un plano que no tiene rozamiento y se le aplica una fuerza en el primero de la derecha. Vamos a llamar a este M1 y a este M2. Analicemos cuáles son las fuerzas que intervienen en este sistema. Tenemos por un lado la normal del cuerpo 1, el peso del cuerpo 1, acá hay una tensión y acá tenemos el peso del cuerpo 2 y una normal del cuerpo 2. Para un análisis más fácil vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. La idea es representar como toda la masa en un punto y representar las fuerzas. En este caso, en el cuerpo 1 tenemos la normal del cuerpo 1, el peso del cuerpo 1 y la tensión. Sabemos que el cuerpo se va a mover hacia la derecha porque la única fuerza externa que se está aplicando está en sentido hacia la derecha. Así que nuestro eje de referencia está con la X hacia la derecha. El cuerpo 2 representamos también por un punto. Tenemos la normal del cuerpo 2, el peso del cuerpo 2, la tensión que está uniendo los dos cuerpos, y aquí tenemos la fuerza. Bien, vamos a continuar con las ecuaciones. Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X para el cuerpo 1. Las únicas fuerzas presentes en el eje X es la tensión. Entonces va a ser la tensión como única fuerza y esto va a ser la relación entre la masa del cuerpo 1 por la aceleración. La aceleración podría llamar a decirse del sistema, porque en realidad todo el sistema, los dos cuerpos se van a acelerar con la misma aceleración. La sumatoria de las fuerzas para el eje X del cuerpo 2 van a ser diferentes, porque tenemos por un lado la fuerza que se le está imprimiendo y por otro lado la tensión del cuerpo, de la soga. Así que vamos a tener la fuerza menos la tensión. Colocamos
la tensión en segundo lugar porque sabemos que es negativa gracias a nuestro eje de referencia. Fíjense que la X apunta hacia la derecha, es decir, aumenta hacia la derecha, y nuestra tensión aumenta, o mejor dicho, apunta hacia la izquierda y disminuye. Esto es igual a una masa por una aceleración. En este caso la masa 2 porque estamos hablando del cuerpo 2. Bien. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y para el cuerpo 1 es la normal menos el peso del cuerpo 1. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo en sentido vertical no se va a mover. Lo mismo sucede con el cuerpo 2, que es la normal del objeto 2, menos el peso, y es igual a 0 también porque no se mueve en sentido vertical. Bien, analicemos lo siguiente. Tenemos dos incógnitas. Por un lado tenemos nuestra aceleración en las dos ecuaciones y además tenemos la tensión. Es una incógnita. La fuerza la conocemos. Sabemos que es de, bueno, vamos a anotarla, 10 newtons. F es igual a 10 newtons. M1 es igual a 10 kilos. Y M2 es igual a 5 kilos. Bien, de esta fórmula vamos a poder utilizar la tensión porque estas dos son datos. Así que vamos a llevar esta fórmula acá. Entonces la reescribimos. F menos M1 por A es igual a la masa 2 por la aceleración. Acá ya todo es dato. Tenemos la fuerza, tenemos la masa, tenemos la aceleración como incógnita. Así que podemos despejarla. La F, pasamos todo este término restando. M2 por aceleración más M1, perdón, se pasa, está restando, pasa sumando, por aceleración. Acá podemos sacar factor común la aceleración, así que nos quedaría la aceleración por la masa 2 más la masa 1 es igual a la fuerza. Este término lo pasamos dividiendo y nos queda la fuerza dividido la masa 1, la masa 2 más la masa 1. 10 newtons sobre 15 kilogramos. Nos da que la aceleración de este sistema es de 0,66 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, una fuerza de 10 newton aplicada sobre el cuerpo 1 que está unido a través de una soga con el cuerpo 2 le imprime a todos estos objetos una aceleración de 0,66 metros por segundo cuadrado. Bueno, vamos a analizar un caso un poquito más complejo. Vamos a suponer que tenemos un objeto situado con otro objeto que cuelgan a través de una roldana con una soga. A este le vamos a llamar M1, M2. Bien. Ambos objetos van a tener el peso que siempre se dirige hacia abajo, el peso 2, el peso 1, la normal en este caso porque está apoyada sobre el piso, va a haber una tensión que está presente en los dos cuerpos, ¿sí? Vamos a establecer los diagramas de cuerpo libre, del cuerpo 1. Tenemos una normal, el peso del cuerpo 1
y la tensión de la soga. El cuerpo 2 tiene, por un lado, la tensión de la soga y el cuerpo, el peso del cuerpo. Ahora podemos establecer las ecuaciones. Nuestro eje de referencia es, para el cuerpo 1, de esta manera. Sabemos que el cuerpo va a girar, o sea, podemos interpretar que el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Así que todo este eje de referencia va a rotar. Entonces nos quedaría el eje Y y el eje X. Bien. Vamos a establecer la sumatoria de las fuerzas del eje X para el objeto 1. Tenemos la tensión, solo la tensión, no hay ninguna otra fuerza, es igual a la masa 1 por la aceleración. La sumatoria en el eje X, aunque estemos viendo lo que es en vertical, para el cuerpo 2 el eje X lo establecimos para abajo. Así que vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X para el cuerpo 2. Sería el peso menos la tensión. Y esto es igual a la masa 2 por una aceleración. Bien. Para este caso no vamos a analizarlo con números, vamos a analizarlo solamente con letras, es decir, de forma genérica. Bien. Nosotros vamos a sacar de esta ecuación, vamos a establecerla en esta otra. Vamos a reemplazar la tensión en esta fórmula. Entonces nos va a quedar escrita de esta forma. El P del cuerpo 2 menos la masa 1 por la aceleración es igual a la masa 2 por la aceleración. Como en el caso anterior, podemos despejar la aceleración. Tenemos masa 2 por la aceleración, pasamos todo este término sumando, más m1 por aceleración. Sacamos factor común y podemos tener la aceleración por la masa 1 más la masa 2. Nosotros sabemos que un peso es una fuerza, la fuerza peso. Y la fuerza peso, al igual que cualquier otra fuerza, es la masa por una aceleración. En este caso, al tratarse de un peso, es la aceleración de la gravedad. Vamos a reemplazar esto en el P que corresponde al cuerpo 2. Sería la masa 2 por la aceleración de la gravedad. Todo este término lo podemos pasar dividiendo, ya que está multiplicando. Y nos va a quedar expresado como masa 1 más masa 2. Y todo esto es igual a la aceleración. Acá tenemos una ecuación general que se puede utilizar para cualquier caso de esta naturaleza. Vamos a aumentar un poquito la complejidad. Vamos a suponer que tenemos un ángulo recto, un ángulo de 30 grados, o llamémosle ángulo alfa, y sobre él tenemos un cuerpo. Bien, este cuerpo, despreciando por el momento el rozamiento sobre el plano, va a tener las fuerzas peso. Pero como está inclinado, esta fuerza peso se va a descomponer en dos fuerzas. El peso en y el peso en X. El ángulo que nosotros observamos acá, que es el ángulo alfa, va a coincidir con el ángulo que tenemos aquí. Y si uno mira, esta va a ser el peso en X. Es decir, el opuesto al ángulo, el cateto opuesto. Y según una relación trigonométrica, el seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, nuestra hipotenusa
es este tramo de acá. Y este es el ángulo opuesto. Por eso entonces podemos decir que el peso en X es igual al seno del ángulo alfa por el peso del cuerpo. Este cuerpo además va a tener una normal, que la normal en este caso, o por lo pronto siempre, hasta ahora no lo veníamos dibujando inclinada, porque siempre debe coincidir con el plano, siempre es perpendicular al plano de apoyo. En este caso el plano de apoyo está inclinado, así que la normal siempre va a formar un ángulo recto con ese plano. Bien. Hagamos el cuerpo libre, diagrama del cuerpo libre de este objeto. Por un lado tenemos la normal del cuerpo, tenemos el peso en X, perdón, el peso en Y, el peso en X, y por aquí debería estar el peso. Bien. Analicemos cuáles son las fuerzas que intervienen en este esquema, en este caso. Por un lado tenemos la fuerza peso, que es la única que está actuando, pero se descompone en dos fuerzas, el peso en X y el peso en Y. El peso en Y está haciendo fuerza hacia el piso, es decir, no está interviniendo en el movimiento del objeto, ya que el movimiento del objeto obviamente va a ser hacia la derecha, en caída. Y la única fuerza que está haciendo que el cuerpo caiga es la peso en X. Entonces, ya sabemos que el peso en X va a ser el producto de la masa por la aceleración. Bien, nosotros hablamos que el peso en X tiene la relación entre el seno y el peso. Así que vamos a hacer el peso del cuerpo por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. El peso lo conocemos, sabemos que se expresa como la masa por la aceleración de la gravedad, por el seno del ángulo. Y esto es igual a la masa por la aceleración del sistema. Vamos a despejar la aceleración. Así que podemos pasar la masa que está multiplicándose dividiendo. La masa por la gravedad por el seno del ángulo sobre la masa. Y acá hay un caso particular. Fíjense que la masa, siendo la misma, se puede cancelar y nos queda que la aceleración únicamente depende del ángulo de inclinación, porque la gravedad es una constante, la conocemos, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, así que la única variable es el seno del ángulo. Bueno, vamos a aumentar un poquito la complejidad. Vamos a analizar un caso en el que tenemos dos objetos, pero esta vez sobre un plano inclinado, y este objeto está unido a un objeto que está en un plano llano, por decirlo, horizontal. Estos cuerpos están unidos a través de una soga inextensible. Bien. Analicemos las fuerzas intervinientes. Como siempre, el peso, que lo tenemos ubicado hacia abajo, la normal del cuerpo 1, el peso del cuerpo 1. Tenemos una tensión presente en la soga y tenemos el peso. Vamos a borrar esto un poquito. Ahí está. El peso del cuerpo 2
el peso en X, perdón, el peso en Y y el peso en X. Como hace también la normal, que siempre es perpendicular al plano de apoyo. Este es el objeto 2, este es el objeto 1. Bien, hasta ahora vamos a ignorar la fuerza de rozamiento, así que vamos a concentrarnos solo en las fuerzas que intervienen. En este caso, para el cuerpo 1, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Tenemos la normal del cuerpo 1, la fuerza del peso del cuerpo 1 y la tensión. Este es el cuerpo 1. El cuerpo 2. El cuerpo 2 tenemos también una normal del cuerpo 2, el peso del cuerpo 2 en Y el peso del cuerpo 2 en X. Como así también la tensión, que es la que se comparte en los dos sistemas. Ecuaciones. La sumatoria de las fuerzas en el eje X, en este caso solo tenemos la tensión. Así que es la tensión y es igual a la masa del cuerpo 1 por una aceleración del sistema. En este caso tenemos dos, tensión y peso. Así que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a el peso del cuerpo 2 en X menos la tensión. Y esto es igual a una masa 2 por una aceleración. Podemos ignorar los ejes de las fuerzas en el eje Y porque en esos sentidos no tenemos movimiento. Como ya vimos en los otros ejercicios, tenemos una incógnita, que es la tensión, la cual podemos sacarla de esta fórmula y ubicarla en esta otra. Y nos quedaría el peso del cuerpo 2 en X menos la masa 1 por la aceleración, igual a la masa 2 por una aceleración. El peso 2 en X lo podemos conocer. Sabemos que el peso es la relación que hay con el seno. Entonces tenemos el peso del cuerpo por el seno de alfa. Es igual a la masa 2 por la aceleración más, es decir, todo este término lo pasamos sumando del otro lado del igual, es masa 1 por aceleración. El peso sabemos que es la masa, en este caso sabemos que es la masa 2 por el seno, me estoy olvidando la aceleración de la gravedad, por el seno del ángulo. Es igual a la aceleración por masa 2 más masa 1. En este caso pudimos sacar factor común la aceleración para simplificarlo. Masa 2 por la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. En este caso acordémonos que es este ángulo. Alfa es igual a la aceleración. Y todo este término lo podemos pasar dividiendo del otro lado del igual. Así que nos quedaría la suma de las dos masas. Y esta fórmula es la que me permite a mí calcular la aceleración de este sistema.